Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Y se reportan más de 40 soldados ucranianos muertos en la operación militar rusa. Le contamos qué es lo que está sucediendo. Ministerio de Relaciones Exteriores tiene conocimiento de 10 guatemaltecos que están en Ucrania. Le contamos lo que se sabe de ellos. Jefa de la FECI en Quetzaltenango es trasladada a la torre de tribunales. Auxiliar fiscal que conocía el caso a la línea en el juicio renuncia. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Muy buenas tardes, bienvenido a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días será un gusto poder informarle muchas noticias de las que tenemos que platicar. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Hace algunos minutos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que Estados Unidos no enviará fuerzas militares a Ucrania para detener la agresión iniciada por Vladimir Putin. Nuestras fuerzas no van a participar en el conflicto de Rusia en Ucrania, no van a Europa a luchar en Ucrania, pero sí a defender a nuestros aliados de la OTAN. Así lo dijo Biden en un mensaje a los ciudadanos de Norteamérica. Ciudades ucranianas ya han comenzado a ser bombardeadas por la Fuerza Aérea Rusa, que inició la operación militar que Vladimir Putin prometió ayer por la noche, hora de Guatemala, desatando así una nueva etapa de la crisis en Europa Oriental. Aunque no se ha llamado a una guerra, los aviones rusos han atacado objetivos militares y civiles ucranianos, mientras que el gobierno de Volodymyr Zelensky dictó ley marcial e inició la movilización del ejército, particularmente en Kiev, la capital de ese país. Mientras tanto, el mundo occidental ha comenzado a imponer sanciones contra Rusia, de las cuales el presidente Putin se ha burlado. Parte de las zonas atacadas por Rusia son instalaciones aéreas ucranianas. Por ejemplo, este es el aeropuerto en Chuguev, al norte de la capital. El presidente Putin había anunciado la protección de las repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk, pero estas están a cientos de kilómetros de la urbe ucraniana. Y para hablar un poco de lo que está sucediendo en Ucrania, nos enlazaremos con el periodista Otto Ángel. Otto, ¿cómo estás? Vamos contigo. Buenas tardes. Hola, Rochi, un saludo a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Pues sí, en efecto, información en desarrollo y que sigue llamando la atención del mundo entero. En este momento, como ya lo reportabas hace tan solo unos minutos, el presidente de los Estados Unidos ha salido a decir que no van a haber movilización de fuerzas hacia, o por lo menos fuerzas norteamericanas hacia territorio ucraniano, aunque ha dado una declaración un tanto ambigua diciendo que la gran alianza militar que es la OTAN, que dirige o que más bien encabeza a los Estados Unidos junto con sus aliados europeos, va a ayudar a proteger a Ucrania, pero no pareciera que va a entrar efectivos militares a territorio ucraniano, que era una de las razones que Vladimir Putin esgrimía para esta operación militar que se ha desatado desde ayer y que ha comenzado a generar una gran cantidad de operaciones y que ha desatado también la atención internacional para ver qué es lo que va a pasar. De momento, Biden hace tan solo, en este momento todavía está atendiendo una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde al parecer la decisión de los Estados Unidos
y de muchos de sus aliados, particularmente Alemania, que ha sido la más suave en todo este caso, y los británicos, es irse por el lado de las sanciones económicas en contra de los rusos, y lo que ya está comenzando a generar pues algunas de las repercusiones a nivel económico en algunas materias primas, de lo cual los rusos son uno de los grandes exportadores. Mencionar que Joe Biden anunció que el día de mañana se llevará a cabo una cumbre de la OTAN en la que participarán más de 30 líderes de diferentes naciones. También daba a conocer que aportaron por más de 650.000 millones de dólares en asistencia a Ucrania, pero que, como bien decías, las fuerzas estadounidenses no se involucrarán en este conflicto. Sí, eso por lo menos no va a elevar más las tensiones hasta este momento, pero pone en riesgo también al gobierno ucraniano, porque la operación hasta este momento militar, que en una primera idea servía para proteger estos dos territorios que están al este de Ucrania pegados a la frontera rusa, no es solo tomar control de esos dos lugares de parte del ejército ruso, sino como lo comenzamos a ver con algunas de las imágenes que tú nos compartías, Rocío, tiene que ver también con bombardeos a la capital y a sedes estratégicas del gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky. Otro también importante poder mencionar que estos dos territorios han dado mucho de qué hablar desde hace muchísimos años, incluso en el momento en el que Vladimir Putin reconoce la independencia de Lugansk y Donetsk, pues se podría tomar por muchos como una movida estratégica para poder ingresar a Ucrania pues de una manera mucho más fácil. Sí, y no es esta la primera vez, y por eso las alarmas se disparan de esta forma. Este mecanismo para reconocer provincias separatistas independientes de un país ya lo hizo Rusia con otros dos territorios, con Osetia del Norte y con Abjasia, que se los ha quitado a otros dos países, a otras dos exrepúblicas soviéticas, y después de reconocerlas como repúblicas independientes, los integra a la Federación Rusa. El gran temor aquí es que podría haber una posibilidad de anexión de Ucrania, que pareciera ser lo más lejano. Para que ustedes tomen una idea, Ucrania es el país más grande de toda Europa y el 9º u 8º país de mayor territorio de todo el mundo. El tema aquí es que Rusia es el país territorialmente más grande del planeta. En todo caso, aquí el asunto va sobre si van a anexarse a Ucrania, que parece improbable, o lo que va a ocurrir también es que haya alguna especie de derrocamiento del gobierno que no ha sido amigable con los intereses rusos y colocar a un presidente prorruso, que pareciera que eso es lo que está movilizando a las Fuerzas Armadas rusas para tomar el control de Kiev. Otto, ¿se sabe qué escenarios podrían darse durante los próximos días? ¿Algún tipo de alianza? Bueno, lo que estamos viendo en este momento es que el primer mundo, es decir, Estados Unidos, buena parte de la Unión Europea, encabezados por Alemania, y por fuera de la Unión Europea el Reino Unido, han cerrado filas en torno a Ucrania, aunque hay algunos intereses económicos importantísimos. Los rusos le proveen la mayor cantidad de gas natural al Estado alemán, y eso significa que un corte o una agresión mucho más dura haría que ese gas no llegara a Alemania y pondría en aprietos económicos a la primera economía europea. Eso es por un lado. Y por el otro lado, han habido algunas expresiones, particularmente de China y del lado de nuestro continente, de Nicaragua y de Venezuela y de Cuba, a favor del gobierno ruso, que ha sido uno de sus grandes benefactores, no solo durante la Guerra Fría, sino actualmente. Rusia tiene acuerdos de cooperación militar con Nicaragua y con Venezuela. Otto, hablemos también de qué es lo que ha sucedido el día de hoy, porque Vladimir Putin había anunciado que en ningún momento se buscaba causar ningún daño a civiles, sino que los ataques serían directamente a las bases militares y aeródromos, que efectivamente a estos lugares se realizaron los ataques. A pesar de ello, ya se han registrado las primeras víctimas, varias son menores de edad e incluso mujeres. Sí, sin duda, y esa es una de las cosas que comienzan a llamar la atención y que se habían advertido con anterioridad.
no es necesariamente un enfrentamiento en el que solo soldados, que ya hay 20 soldados ucranianos muertos según el último reporte de hace 3 o 4 horas, sino también ya hay mujeres heridas, ya hay niños heridos y hay muchos territorios que han sido dañados con bombardeos, como algunas imágenes que hemos visto. De hecho, la cifra asciende ya a 40 soldados fallecidos, Soto, después de los bombardeos del día de hoy. ¿Te parece si escuchamos algunas declaraciones de una mujer que resultó herida en estos bombardeos? Escuchémoslo. Nunca pensé que tal cosa podría suceder. Nunca pensé que esto sucedería en esta vida. Escribimos poemas sobre la guerra. Yo mismo soy directora, educadora. Estudiamos en historia, pero nunca pensamos que esto sucedería en nuestra tierra. La casa está completamente destruida, no hay ventanas ni puertas. Una puerta incluso voló y el piso fue arrancado por completo. Soy muy afortunada, debo tener un ángel guardián que me mantuvo con vida. Даже пол, линолеум, полностью все сорвало. Мне просто повезло. Y Polonia abrirá en breve los primeros 9 centros de acogida para los refugiados ucranianos ante la perspectiva de una ola de personas huyendo del ataque ruso. Así lo anunció el jueves el ministro polaco de Interior. Además, el país está preparado para recibir a miles de heridos si es necesario. Habrá seguramente una ola de refugiados, declaró ante los periodistas Mariusz Kamiński, quien también aseguró que Polonia aceptará tantos como haya en nuestras fronteras, pero sin dar una estimación. El ministro presentó la lista con 9 centros de acogida próximos a los principales puestos fronterizos entre los dos países que comparten 535 kilómetros de la frontera. En la región de Lugansk, convoys de tanques y soldados ucranianos cruzan los territorios controlados por los rebeldes, apoyados por los rusos para enfrentarlos. Entrevistados por la agencia francesa de prensa, soldados como Yuri piensan que podrán controlar el avance prorruso. Todos deben saber que estamos aquí y siempre lo hemos estado. Estamos haciendo nuestro trabajo en este momento. Creo que les patearemos el trasero. Nótese que usó una blasfemia un poco más fuerte. El soldado pues luego se disculpa por su lenguaje. Nosotros decidiremos todo. Acabaremos con este asunto y nadie quedará sobre nosotros. Todo estará bien. Otto, hablemos acerca de los refugiados, porque se había anunciado que podrían ser miles de personas e incluso se habla de la peor crisis de refugiados en la historia. Sí, Rochi, a ver, hay una cosa que pareciera que está moviendo que mucha gente deje su territorio en Ucrania y tiene que ver con que hay informes de inteligencia que comenzaron a moverse desde la mitad de la semana pasada en la que señalaban que dentro de los planes de invasión del ejército ruso hay listas de personas que pueden considerarse como enemigos del Estado ruso en Ucrania y que por lo tanto tendrían como destino las cárceles o ejecuciones extrajudiciales. Los rusos siempre lo negaron, el gobierno de Vladimir Putin lo negó, pero fue una de las cosas que más se esgrimió de parte de los ucranianos y de parte de los aliados de Ucrania, incluido Estados Unidos, en los que señalaban que tenían un profundo temor de que estas represiones pudieran ocurrir de manera muy fuerte. Así que sí se tiene con mucha expectativa de que si incrementan las agresiones va a haber una buena cantidad de gente saliendo particularmente por Polonia. ¿Por qué por Polonia? Porque es el único país de la Unión Europea que en este momento tiene frontera con Ucrania y que no tiene afinidad con el gobierno ruso. Así que salir por otros lados, Ucrania al sur tiene el Mar Negro, está rodeado al norte por Rusia y tiene también una frontera bastante amplia con Bielorrusia, que es otro aliado también importante de Rusia, debido a que ahí ha instalado un dictador que ha recibido apoyo en los últimos días de Vladimir Putin. ¿De qué va a depender que tanta gente salga? Pues bueno, en este momento ya es de noche en Rusia, de acuerdo a los informes de varias agencias y de imágenes que hemos estado viendo. En este momento lo que hay son operaciones de la Fuerza Aérea Rusa. No hay presencia de militares rusos o prorrusos fuera de las repúblicas separatistas que ya tomaron control
de su territorio. La previsión es que conforme pasen los días o conforme pasen más bien las horas, aunque hay que ver qué tanto influyó este anuncio del presidente Biden, esas fuerzas comiencen a cruzar hacia el norte de Ucrania y comiencen a tomar poblados que no estaban en ninguna disputa territorial. Y mencionabas también el tema del Mar Muerto. ¿Podrías ampliarnos un poco más acerca de la península de Crimea y por qué se vuelve tan importante en este conflicto, tomando en cuenta que allí se encuentra localizada una de las bases navales más importantes de Rusia? Porque ese fue el inicio también, Rochi, hace más o menos 8 años, la parte de Crimea. Ucrania es un país que étnicamente está partido en varias etnias, pero las dos más grandes eran la de los ucranianos y la de los rusos, es decir, ucranianos que hablan ruso. Luhansk y Donetsk tienen esa particularidad, pero Crimea, que es una provincia, es una península al sur que está bañada por el Mar Negro, siempre fue de interés del gobierno ruso porque era una base importante para la naval rusa. Cuando llegan gobiernos con menor cercanía, más proclives a Occidente que a Rusia, comienza una disputa muy fuerte entre los habitantes de Crimea y algunas guerrillas anti-Occidente que lo que hacen es comenzar a moverse como independentistas, como separatistas. Hacen una consulta que nadie reconoce en Ucrania, pero que sí reconoce el presidente Putin. Lo que ocurre a partir de eso es que se declaran independientes. Rusia reconoce esa independencia, pero luego integra a Crimea como parte de su territorio. A partir de ese momento es que las tensiones por otros territorios son bastante más grandes y es en ese momento que Estados Unidos y el resto de la Unión Europea comienzan a emitir sanciones en contra de Rusia. En ese momento que ocurren esas sanciones, para bajarlo a lo que podría interesarnos a nosotros los guatemaltecos, de nuevo hay una afectación bastante grande en los precios de los carburantes, en particular del petróleo. Rusia no exporta petróleo a Guatemala, ni gasolinas, para decirlo también en su producto terminado, pero sí es un gran actor en el abastecimiento mundial de petróleo. Cuando se quita el petróleo ruso, lo que hace es que una simple ley de oferta y demanda hace que los precios se encarezcan porque el resto del petróleo que el mundo está comprando es más escaso y por lo tanto más caro. Y de ahí, de esa cuenta, como ya lo hemos contado en Noticiero Guatevisión, pues estamos comenzando a experimentar una subida relevante en los precios de las gasolinas. Otto, de hecho, 1 de cada 10 barriles de petróleo que son consumidos a nivel mundial son producidos por Rusia, y entre las prohibiciones que podrían aplicarse por parte de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea estaría la prohibición de las compras a las grandes petroleras rusas. ¿Te parece si vamos en este momento con Henry Montenegro? Pues luego de las acciones militares de Rusia en Ucrania, algunos residentes de aquel país en Guatemala tienen algunas cosas que decir. Rocío, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Y en Guatemala también han ya resultado algunas reacciones, esto derivado de los ataques de Rusia a Ucrania. Y de esa cuenta nosotros nos encontramos en la sede de la Embajada de Rusia en Guatemala, ubicada en la zona 14, en donde un grupo de ciudadanos residentes o ciudadanos ucranianos residentes en Guatemala se ha acercado a este lugar para mostrar su malestar derivado de esta situación, pero también su preocupación, esto tomando en cuenta que algunos de sus familiares aún permanecen en territorio ucraniano y se encuentran de alguna forma viviendo esta situación. Para conversar acerca del tema me encuentro acá con Victoria, quien es ciudadana ucraniana, desde hace 14 años reside en Guatemala y hoy ha llegado acá a la Embajada de Rusia. Victoria, bienvenida. Hoy, ¿cuál es el pronunciamiento que tienen acá frente a la Embajada de Rusia? Bueno, desde la noche, desde que empezó pues, el bombardeo, desde que nos empezaron a atacar, ¿verdad? Eran como las 11 de la noche, hora de Guatemala, pues no hemos dormido ni un minuto. Estamos con todas las fuerzas y oraciones por Ucrania, ¿verdad? Hoy decidimos hacer esa manifestación pacífica, ¿verdad? Pedir oraciones a todo el mundo por Ucrania, los que están viendo eso, los que están escuchando. Nosotros queremos paz, nosotros no queremos guerra, y esta es una demostración pequeña, es lo mínimo que podemos hacer estando aquí, a miles de kilómetros de nuestro país, ¿verdad? Entonces a todos les quisiera decir de que por favor, así que oremos por paz, oremos por el mundo, porque es ahora o nunca. Los ucranianos somos fuertes, no nos vamos a
No nos vamos a dar solo así al enemigo. No vamos a parar. Victoria, platicábamos antes acerca de que han tenido comunicación con un hermano, me platicabas, y que podían escuchar ustedes a través de las llamadas los bombardeos. ¿Cuál ha sido la última comunicación? ¿Qué les ha dicho él? ¿Cómo está la situación allá? Miren, nos comunicamos de inmediato, obviamente, ¿verdad? Entonces lo primero que uno dice, miren, nos están atacando, nos están bombardeando. O sea, estamos en siglo XXI, todo el mundo está mirando. Nos están atacando en la noche, así a lo más cobarde posible. Hablamos con él, que él estaba en camino, estaba cerca de Kiev. Como ya saben, pues ya empezaron también a atacar a Kiev. Están atacando a todo el territorio ucraniano. Hace un par de horas también hablamos con él y justo estaba en una zona de conflicto, ¿verdad? Escuchamos por teléfono los bombardeos. O sea, usted no se imagina lo que se siente escuchar eso. Y el que la persona que querés está ahí. Y yo me pongo a pensar, o sea, es mi hermano, está ahí. Pero ¿cuántos hermanos, cuántas personas, cuánta gente inocente está sufriendo eso? ¿Y por qué? En Rusia, ahorita en este momento están las manifestaciones en la Plaza Roja. Todos los rusos salen también a favor de paz. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Guerra de quién es? De Putin. De Putin. Victoria, también platicamos, por ejemplo, en Ucrania se han habilitado algunos sitios para refugiarse, para que las personas se puedan refugiar. ¿Qué les han contado sus familiares que se encuentran en Ucrania? ¿Estos son insuficientes? ¿Son suficientes? ¿Cómo está la logística? También el combustible, me mencionaban que se está agotando, digamos, hay sobredemanda. Pero muchas personas ahorita, en ese instante, obviamente, también tratan de dejar el país, mujeres, niños, ¿verdad? Porque quiera que no, ya hay víctimas. Ya hay bastantes víctimas. Entonces el combustible, pues todas las gasolineras están saturadas también por lo mismo, ¿verdad? Las carreteras también, ustedes han podido ver también en las imágenes que se comparten en redes sociales cómo está el tráfico, que es normal, ¿verdad? Pero también mucha gente que guarda la calma. Y nosotros aquí también tratamos lo más que puede guardar la calma y seguir adelante. No darnos como que seguir con nuestras emociones, ¿verdad? Sino darle con todo. En cuestión de los refugios, pues obviamente se habilitaron varios, que son por ejemplo colegios o sótanos, metro, estaciones de metro. Hoy en la noche, ahorita es de noche ahí, pues a las personas recomendaron no dormir en sus casas, en los apartamentos, en los edificios por posible invasión. Agradecemos a Victoria Yalitska, es una ciudadana que vive en Guatemala desde hace 14 años y que hoy ha llegado acá a la Embajada de Rusia para de alguna forma pedir oraciones por la situación que se vive en aquel país, pero también que se detenga este conflicto. También se han sumado algunos ciudadanos guatemaltecos que son amigos de ellos para poder respaldar este plantón frente a la Embajada de Rusia. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias por tu reporte. Quiero contarte a ti, a Otto, que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que tienen conocimiento que hay 10 guatemaltecos en Ucrania, pero por ahora ninguno ha pedido apoyo. En redes sociales también algunas personas han pedido que guatemaltecos y personas de otros países de América Latina en Ucrania informen cómo se encuentran, debido a que los ataques ya han causado decenas de muertos en tan solo unas horas y un aluvión de condenas y reacciones internacionales. Otto, quisiera que habláramos también acerca de los efectos que puede tener este conflicto específicamente para Guatemala. A ver, todavía es muy temprano porque todo el mundo está midiendo qué efectos va a tener en el mundo en particular. Las bolsas a nivel mundial han tenido bastantes variaciones y algunas caídas, particularmente con corporaciones rusas. Para el caso guatemalteco, lo primero que nos va a afectar si hay un enfriamiento en la relación con Rusia tiene que ver con lo que exportamos más a Rusia. De hecho, ya el gobierno de Guatemala tomó una medida diplomática que era llamar a consultas al embajador de Guatemala en Rusia y por su parte también el gobierno ruso mandó a traer a su embajador en Guatemala para regresar a su sede principal. En este momento, ¿qué es lo que más exportamos a Rusia? Azúcar. ¿Qué es lo otro? Café. Esas dos industrias en el país podrían verse afectadas si esta escala se deriva en un conflicto más alto o incluso en una guerra.
De momento, esto, por cierto, no tiene la categoría de guerra. Para que se declare una guerra, Rochi, primero el gobierno de alguno de los dos estados beligerantes tendría que hacer una declaración formal de guerra. Y lo que el presidente Putin en este momento ha establecido, aunque parezca una ironía, es una misión de paz para controlar y pacificar los territorios de Lugansk y Donetsk, y por lo tanto también de Ucrania. Tiene una figura que podría ser irónica, pero que no es una declaración de guerra per se. Tampoco el gobierno ucraniano ha declarado la guerra en su asamblea contra el gobierno ruso. Y al parecer, por lo que vimos de las declaraciones del presidente Biden, una declaración de guerra del lado ucraniano no tendría un gran apoyo de la OTAN, pero esto vamos a tener que verlo conforme vayan pasando las horas o los días. Así es, Soto, estaremos muy pendientes. Te agradecemos siempre por ampliarnos los distintos panoramas de las diferentes situaciones que se plantean en la coyuntura del día a día. Que tengas una excelente tarde. Una muy buena tarde, Rocío. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el lunes a su ejército entrar en los territorios separatistas en el este de Ucrania. Yo soy ucraniana, llegué hace 14 años a Guatemala. Las Fuerzas Armadas ucranianas anunciaron un plan de movilización de reservistas. Bueno, lo veo bastante preocupante, o sea, me duele. Me duele a mí, me duele a mi familia, a mis amigos, a mis compatriotas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, denunció el martes el comienzo de una invasión rusa de Ucrania. Así en Ucrania libre, ¿verdad? Yo quisiera volver a casa y estar tranquila, ¿verdad? Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. En lo que va del año, la FESI registra 20 separaciones y hoy un fiscal auxiliar que conocía el caso de la línea se suma a esa lista. Al regresar le contamos los detalles. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Continuamos con las noticias. Bomberos voluntarios utilizaron más de 8,000 galones de agua para apagar un incendio en la parte trasera de los campos de Tierra Nueva 2 en Chinautla. Bomberos combatieron por varias horas las llamas que se originaron en un barranco del sector. Según el informe, se logró evitar que el fuego llegara hasta las casas de Tierra Nueva 2. Un incendio forestal de grandes proporciones se originó en el kilómetro 16, carretera al Atlántico en Pinares. Bomberos voluntarios asistieron al lugar para apagar las llamas. Brigadista contra incendio trabajó un aproximado de 2 horas y 45 minutos para dar fin a las llamas que empezaban a acercarse a varias viviendas que se encontraban a un costado. Aún no se conoce el motivo por el cual pudo haberse originado este incendio. 2 personas fueron asaltadas por un grupo de presuntos delincuentes en motocicleta en la zona 9 de la ciudad de Guatemala. En la cámara de vigilancia se puede observar cuando uno de los presuntos asaltantes se baja de una motocicleta para quitar sus pertenencias a los peatones, mientras los otros 2 esperan y vigilan que nadie los observe. Según usuarios manifestaron en redes sociales, no es la primera vez que sucede este tipo de acontecimiento y que han ido en aumento. Una pipa de combustible diésel se incendió en el kilómetro 22, ruta al Pacífico, dirección sur. La pipa transportaba 600 galones de combustible, lo que causó preocupación en los usuarios que transitaban en la vía. Bomberos voluntarios apagaron el fuego utilizando espuma química. Además, se atendió al piloto del camión por una crisis nerviosa en el suceso. Una menor de edad resultó herida con proyectil de arma de fuego en la calle Corona 278, Ciudad Real 1, zona 12 de Villanueva. Bomberos municipales informaron que la menor atendía una tienda de barrio cuando presuntos sicarios detonaron sus armas en contra de la niña de 14 años. Cuerpos de socorro la trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt, ya que presentaba una herida en el fémur. Familiares indican que hasta el momento desconocen el motivo por el que se llevó a cabo el atentado en contra de la menor.
Un hombre falleció por heridas producidas por proyectil de arma de fuego en el barrio Los Almendros, municipio de Teculután, departamento de Zacapa. El fallecido se identificó como Julio David Eliseo Ramos Jacinto, de 22 años de edad. Bomberos reportaron que tenía múltiples heridas en el rostro y cráneo producidas por los impactos de bala. Según el Ministerio Público, informó que no tenía problemas con nadie de ninguna clase. El fallecido se encontraba platicando con su progenitora en la parte de afuera de su casa, donde llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos se bajó para detonar el arma de fuego. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Jefa de la FESI en Quetzaltenango es trasladada a Torre de Tribunales y un auxiliar fiscal que conocía el caso La Línea en el juicio renuncia a esa fiscalía. La FESI registra 20 separaciones en lo que va del año. El periodista Edwin Pitán está en Torre de Tribunales con los detalles. Edwin, vamos contigo. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Este día se ha efectuado el traslado de Virginio La Parra desde Quetzaltenango al departamento de Guatemala. Ella ha sido la jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público que ha funcionado en el departamento de Quetzaltenango. Ayer fue detenida por la Policía Nacional Civil debido a una denuncia interpuesta en su contra en la que le señalan abuso de autoridad y al manejo arbitrario de algunos casos que está investigando la FESI en el departamento de Quetzaltenango. Por esa situación fue detenida, posteriormente ella trasladada a un centro asistencial y ya este día ha sido trasladada desde ese departamento acá a Torre de Tribunales. En estos momentos ella se encuentra acá adentro en este sitio de carceletas de mujeres. En unos momentos ya se estará haciendo otra consulta con el juzgado contralor del caso. Es el juzgado séptimo penal, pero muy probablemente la audiencia en la que se le hará saber el motivo de su detención se estará celebrando en un juzgado de turno y podría ser hasta en la noche o en la madrugada de este viernes. El juzgado contralor posteriormente estará ya programando la audiencia para la primera declaración de este caso. Ella fue denunciada por un abogado de un caso que estaba investigando la Fiscalía en el departamento de Quetzaltenango. En otro tipo de información, siempre vinculado al funcionamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, recordemos que en el contexto hay varias renuncias y salidas de auxiliares y fiscales de la FESI, por lo tanto ya se ha conocido que un auxiliar fiscal, Darwin Cepeda, que estaba investigando el caso La Línea y que ya conociéndolo en un juicio, ha presentado su renuncia al Ministerio Público. Eso porque teme también persecución por parte de las autoridades. Ese es el argumento por el cual él ha presentado esta renuncia a la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, Darwin Cepeda, y por lo tanto ya se separa de este juicio. Es el primer juicio que se está llevando de esa oleada de casos de corrupción que investigó en su momento CICIG y la FESI desde 2015 y en el que están implicados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti, y se están registrando estas salidas y dimisiones de algunos auxiliares fiscales y fiscales que han conocido casos de alto impacto. Esa es la información que se tiene desde Torre de Tribunales con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Dana Paola confiesa haberse sentido explotada en un proyecto de televisión cuando era una niña. Al regresar, los detalles. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Continuamos con las noticias. Una triple colisión se originó sobre el kilómetro 59, ruta a El Salvador, CA1 Barberena Santa Rosa. Agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial informaron que en el percance solo se reportaron daños materiales. Por el momento, aún se encuentra obstruido el carril derecho de la vía principal.
Un camión y una camioneta agrícola colisionaron en el kilómetro 110 de la ruta CA2 Occidente, Cocales-Suchitepeques. Agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial atendieron la emergencia e informaron que ambos carriles izquierdos se encuentran obstruidos por el percance. Además, solo se reportan daños materiales, por lo tanto no hubo necesidad de asistencia médica. Una tintorería en Salcajá, Quetzaltenango, fue allanada por personal de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, además del de Salud. Los fiscales tomaron muestras de agua que sería analizada para determinar si los líquidos que se desechan contaminan el río Samalá, que pasa cerca del inmueble. Según el Ministerio de Ambiente, más del 60% de la población en este municipio trabaja en la producción de hilo y no cuentan con una licencia para operar. Desde el año 2018, el Ministerio a cargo ha notificado a más de 20 empresas que deben cumplir con las normas de ambiente para evitar contaminar el río. El anda procesional de la iglesia La Merced de la zona 1 de la ciudad capital volverá a salir a las calles del centro histórico tras haber estado guardada por 2 años. Hace unos meses el párroco Orlando Aguilar y la Hermandad de la Merced anunciaban que el próximo 26 de febrero se llevaría a cabo la procesión extraordinaria del patrono jurado de la ciudad de Guatemala. En redes sociales se publicaba el recorrido que tomará en las calles y avenidas de la zona 1. Por parte de la Hermandad se le pidió a todos los cucuruchos que siguieran los protocolos de bioseguridad y que tuvieran al menos la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. Efectivamente, la procesión se realizará el sábado 26 de febrero, después de 2 años de estar resguardado Jesús de la Merced en su camerín. Es el primer nazareno que va a irrumpir saliendo por este atrio de la Merced, va a irrumpir de una manera majestuosa, sencilla, pero con el regocijo de su feligreses para recibir su bendición. Es tiempo de pandemia, pero es tiempo también de agradecimiento por la protección que hemos tenido con este divino Señor. Un grupo de mozos colonos de la finca San José, Sinaché, Zacualpa, Quiché, realizaron una manifestación frente a Gobernación con el objetivo de denunciar presiones por parte de otro grupo de esa finca que les está cobrando el costo del lote, ya que la finca fue comprada al propietario después de permanecer invadida por muchos años. Según los líderes, ellos no están de acuerdo en pagar un solo centavo, pues dicen que sus padres se ganaron el derecho a la propiedad con el trabajo regalado de las fincas de la Costa Sur hace muchos años, mientras el otro grupo dijo que ya estaba cansado de estar peleando y prefirieron comprar la finca al propietario y dividir el costo entre los mozos colonos. Sin embargo, ahora existe una división y el caso llegó hasta el Ministerio Público de Quiché. Los representantes del Consejo Comunitario de Desarrollo del Caserío Buenavista, Chatinap, Quinto de Santa Cruz del Quiché, dieron a conocer que cerrarán la carretera RN15 en la cabecera departamental el día de mañana a partir de las 6 de la mañana, pues iniciarán la colocación de tubería de un proyecto de drenaje. Esto porque uno de los tubos que se colocará atravesará la carretera. Esta ruta es el principal acceso al departamento de Quiché. Explicaron que habilitarán una ruta alterna para poder ingresar por la carretera, pero la misma será únicamente para vehículos livianos. Además, informaron que los trabajos iniciarán mañana viernes y continuarán durante toda la semana entrante, por lo que se sugiere tomar nota, pues el paso será bastante irregular. Agradecemos a usted, nuestro televidente, por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro WhatsApp de Guate Reporta. Vemos algunos de sus mensajes. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta. Comenzamos con Karen, quien se reportó de la colonia El Maestro de Totonicapán. Nuestra televidente nos envió el video de un niño que juega a ser locutor y en el mensaje que traslada aprovecha para recordar algunas de las recomendaciones para evitar contagios de COVID-19. ¿Qué recomienda usted? Recomiendo de que se cuiden muy bien, no olviden lavarse las manos y que se queden en casa todos los días. Y si quieren ir a un lugar, no olviden
usar una mascarilla si es necesario ir a un lugar. Y también que se pongan la vacuna en el brazo, así cada vez es más fácil. Muy bien, muchas gracias por la información y las recomendaciones. Ahora nos trasladamos a Izabal. En el kilómetro 246, los pilotos pierden hasta 3 horas para pasar, pues solo hay un carril habilitado. Esto como consecuencia de los trabajos que se efectúan en un hundimiento. El problema, dicen los afectados, es que los trabajos no avanzan. Las gentes que transitan por aquí, por esta ruta que va para Puerto Barrios, aquí estoy ubicado en el hundimiento, en el kilómetro 246, cerca de La Ruidosa. Esta obra está parada totalmente aquí. Una vía está nada más y tienen cola a un lado para que pueda transitar la otra cola. Yo le hago un llamado a las autoridades competentes, ya sea a los diputados de Izabal, al gobernador, y si es posible, si llega a oídos del presidente, esto ya no tiene gracia, hombre. Finalizamos con las imágenes que nos envió un televidente de la ciudad capital. Se trata del timelapse que grabó en esta ciudad con vista al suroccidente del país. El reporte da cuenta que la intención fue grabar el momento en que se produce un atardecer relativamente despejado que permite ver el paisaje en el que destacan volcanes y cerros. Gracias. Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Al volver hablamos de farándula. Dana Paola confiesa haberse sentido explotada en un proyecto de televisión cuando era niña. Regresamos en minutos. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Continuamos con las noticias. Un grupo de emprendedoras que trabajan desde la preparación de platillos con carne de conejo hasta decoraciones para fiestas y repostería realizan una feria en la plaza central de Huehuetenango, donde esperan encontrar clientes para ampliar sus ventas, las cuales son bajas, pues no hay mercado. Las emprendedoras aseguran que la falta de formalidad o de tener un local físico limita poder avanzar, pues algunas solo elaboran productos y los venden por internet, lo que no es suficiente. Aunque existe un alto potencial, señalan que no tener un mercado seguro es el principal obstáculo. Pese a ello, no se dan por vencidas y luchan por superar las dificultades. Thomas Baker, embajador de la Unión Europea, inició este jueves una gira por Huehuetenango, en la cual ha sostenido diversas reuniones con distintos sectores. Su visita oficial es para verificar los avances en el fortalecimiento de las cadenas de valor agrícola y programas de cooperación que ellos financian en el occidente del país. El diplomático dijo sentirse abrigado por el efecto de Huehuetenango, una zona con alto potencial agrícola donde se deben esforzar por mejorar las capacidades de producción. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Marimbistas rinden homenaje y despiden al compositor José Lepe. Al regresar le contamos los detalles. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Con un concierto de marimba, así despide Quetzaltenango al reconocido marimbista José Lepe Chepelepe, como se le conocía en el ámbito musical. Desde la ciudad de Los Altos tenemos este reporte. Vamos contigo, Pablo, adelante. Muy buenas tardes. Desde el Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango se lleva a cabo en este momento un homenaje póstumo al maestro José Esteban Lepe.
Me encuentro acá con el director del Teatro Municipal, Luis Vizcaíno. Luis, bienvenido a Noticiero Guatevisión. Sin público, la municipalidad le rinde un homenaje al maestro Esteban Lepe. Así es, buenos días a todas las personas que nos ven. Pues el día de ayer platicamos con el señor alcalde. Él nos dice que hablemos con la familia para que él pase por acá, ya que prácticamente el Teatro Municipal lo vio nacer a él como músico, es su segunda casa. El año pasado, en noviembre, todavía lo tuvimos por acá en una sesión de fotografías. Y pues para nosotros los quetzaltecos es un día triste, pero también es un día de emoción, porque nosotros sabemos que acá en Quetzaltenango y en nuestro corazón siempre guardamos a las personas que queremos y jamás los olvidamos. Este concierto es con la marimba de concierto, valga la redundancia, de la Municipalidad de Quetzaltenango. Así es, nos acompaña hoy la marimba de conciertos de la municipalidad. Además también las personas, amigos de él muy cercanos, van a estar interpretando algunas piezas que son sus compañeros de marimba, algunos que estuvieron con él en distintas marimbas también van a estar interpretando algunas piezas, las cuales le gustaban a él y queremos recordarlo así, como siempre él era una persona sonriente, agradable y gracias a Dios sabemos que lo vamos a recordar muy bien. Bien, entonces de esta forma el pueblo de Quetzaltenango despide al maestro Esteban, mejor conocido como Chepe Lepe, con un concierto marimbístico en el Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango. Yo regreso al set central desde la ciudad de Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Maynor, muchísimas gracias por tu reporte. Invitamos a todos nuestros televidentes a que interactúen con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas digitales, que nos hagan llegar sus mensajes a nuestro WhatsApp de Guatereporta al 4003-3859. Y si tienen también algún mensaje o condolencia respecto al fallecimiento de Chepe Lepe, algún mensaje para su familia, también le invitamos a que nos lo comparta a través de nuestras plataformas digitales y nuestro WhatsApp de Guatereporta. También si tiene usted algún reporte, denuncia, imágenes acerca de atardeceres o distintas cosas que estén pasando dentro de su comunidad, compártalas con Guatevisión y Prensa Libre. Mientras tanto, hablamos de nuestro segmento cultural y le contamos que el proyecto Cuenca Mirador y Fundación Fares revelaron hoy nuevos hallazgos sobre la cuenca El Mirador en Petén. Los detalles los vemos. El proyecto Cuenca El Mirador y Fundación Fares presentaron los avances obtenidos de las investigaciones hidrogeológicas realizadas en los últimos 3 años en la Cuenca El Mirador en Petén, las cuales se llevaron a cabo con imágenes satelitales y el uso de la tecnología LIDAR. Primeramente, sabemos que la Cuenca Mirador existe por causa de su formación geológica, por su formación hidrogeología, por su formación de geomorfología. Entonces, estos datos que hemos determinado han dado la evidencia, sin duda, de una formación geológica y geográfica inusual en Guatemala. Tenemos ese privilegio de ver cada arroyo, cada pantano, cada humedal, cada cueva que se encuentra ahí visible desde el LIDAR. Y como dijo Josephine Thompson, se puede utilizar esa tecnología para ver 100% de las formaciones geológicas y los restos culturales de la zona. Según Hansen, este estudio permitió hallazgos culturales sumamente relevantes, los cuales serán revelados más adelante. Y vamos a utilizar estos datos en regresar y empezar aumentando las investigaciones con propósitos específicos de entender los orígenes, las dinámicas culturales y el colapso preclásico que ocurrió en la Cuenca Mirador. Y estos son los enfoques ahorita y estaríamos dispuestos a divulgar con ustedes. Otra vez enfatizamos que esto fue la primera parte de 2 que van a ver en muy breve tiempo el segundo anuncio, que en verdad es una bomba a nivel mundial, una bomba de información que va a poner en alto el nombre de Guatemala como una de las culturas más importantes a nivel mundial.
Otro de los beneficios del estudio geológico del lugar es que permitirá mejorar el acceso a el mirador y promoverá el turismo y el desarrollo. Un asunto bien importante, hablando de mirador, es acceso. Estamos trabajando en cómo turismo puede ayudar Guatemala y Petén con su economía y su desarrollo de sus comunidades pobres. No hay buen acceso a mirador. El LiDAR nos ayuda a planificar turismo, infraestructura y trabajar con el gobierno y otros patrocinadores para ayudar a acceso. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Ponemos punto final a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días es un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias que han marcado la jornada. Lo dejo con estas imágenes completamente en vivo de la ciudad de Kiev, donde recordemos que se registraron fuertes explosiones este jueves. Varios periodistas pues hicieron el reporte y recordemos que esto fue después del anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de una operación militar contra Ucrania. El gobierno de Guatemala ha emitido ya un comunicado oficial en el que expresa su profunda preocupación y también su solidaridad al pueblo y gobierno de Ucrania. Lo invitamos a permanecer atento a nuestras redes sociales y nuestras siguientes emisiones, 6 y 9 de la noche.